El mejor incentivo para crecer en individuo por cantidad de carne, sin dudas, es lo que le está ocurriendo a la plaza ganadera de estos días. Notable presión de la industria, sobre todo aquella emparentada con la exportación por un novillo cuanto más pesado mejor, que empata nominalmente los precios que hoy por hoy la demanda del consumo local convalida por novillitos y vaquillonas, en tanto y en cuanto hay muchísima oferta de este tipo de productos. Recordamos que al 1 de mes el SENASA reveló que todavía hay más de 2 millones de cabezas permaneciendo en el engorde del sistema profesional. Esto impide, lo va a hacer seguramente, que en los próximos 2 meses por lo menos haya una evolución en el precio de estos conjuntos que hoy tienen nominalmente un punto de paridad en relación a lo que se convalida desde la exportación por ese novillo escaso que es muy traccionado por la industria que abastece los mercados de calidad en el mundo. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Juan Carlos Eiras también participó, el tesorero de la Cámara Argentina de Feedlot, de la jornada que propuso la Cámara en Cañuelas, orientada a especialistas de la sanidad animal, a profesionales que trabajan día a día en diferentes establecimientos en distintos rincones productivos de la Argentina. Sobre este aspecto, entre otros, charlamos con Juan Carlos Eiras. En definitiva, estas actualizaciones y traer a gente de primer nivel como logramos convocar, creo que es muy importante, por lo que es hoy y por lo que se difunde y trasciende después, ¿no? En los grabados, en las notas, en el boca en boca. Y bueno, es un costo, o sea, la sanidad la tomábamos simplemente como un tema de, uy, se me enfermó un novillo o una vaquillona. Bueno, hoy entendemos que muchas de estas enfermedades y situaciones, todo lo que representa económicamente la morbilidad, o sea, entonces la prevención y la prevención aún con el uso de algunas herramientas farmacológicas, creo que es fundamental y bueno, todos estos doctores y doctoras que nos están acompañando y dando las charlas son de primer nivel. Y básicamente meto un punto en un tema que hasta ustedes los excede, la mala praxis en vacunaciones, en procesos de vacunaciones con los abscesos y la pérdida de carne que los excede a ustedes, ¿no? Claramente. Tenemos nosotros, en el caso del feedlot, tenemos dos situaciones. Una, la que heredamos con la hacienda que viene, con el problema ya de vacunaciones anteriores, y otra la propia que se genera en el establecimiento por algunas malas praxis y situaciones que se dan. Por eso hay que tener tan en cuenta también que todo lo preventivo y la disminución, o sea, no es solo el discurso de decir, hay que usar menos antibióticos, hay que usar menos esto. Hay que usar lo necesario, pero con los puntos de aplicación como corresponde, con la calidad en el sentido de los diluyentes que den la posibilidad de generar menor área de daño en la aplicación y bueno, ni hablar los abscesos complicados y grandes, son fortunas que se ven luego en el frigorífico, son pérdidas que el frigorífico tarde o temprano nos la descuenta en precio porque bueno, porque el problema está en la planta, no, el problema no está en la planta, el problema está en el productor que va a tener el recelo o el descuento directo, así que fundamental. Estuvo participando de esta jornada propuesta por la Cámara Argentina de Feedlot en la rural de Cañuelas el médico veterinario Juan José Kuderk. Y charlamos, entre otras cuestiones, más allá de los aspectos sanitarios que se abordaron específicamente, sobre algo emparentado con la apertura, la posibilidad de hacer un novillo pesado, lo más pesado posible, y para ello entra a jugar el proceso de recría necesario, determinante para llegar a esos quilajes que hoy son muy premiados por la demanda. Recría a campo, que nos permite, ya sabemos, una recría un poco más larga, incorporar kilos baratos a partir del pasto, o recría a corral. ¿Cuáles son los resultados? Ese debate comercial lo analizamos con Juan José Kuderk. Y hoy te encontrás una situación muy llamativa, que es que hay muy poca diferencia en el costo del kilo producido si lo haces a corral que si lo haces en pastoreo.
ventajas y desventajas. Por lo general, o sea, si vos los kilos de carne de recría los haces en pastoreo, tenés disponibilidad y ya los tenés destinados y no le pones un costo de alquiler, te va a dar en el Excel más barato. Ahora, si pones todos los costos, absolutamente todos los costos, la ganancia de peso que tenés en pastoreo, que por más que haya casos especiales y que haya y que cuando nos sentemos a tomar café hablemos de ganancias de peso y compitamos y qué sé yo, la realidad es que cuando vas al número a cara de perro, las ganancias de peso reales y efectivas son, tomando un desbaste, de alrededor de los 300 gramos, ¿sí? 350, 400 en el mejor de los casos y muchas veces 250, 280 gramos. Entonces, cuando vos haces la cantidad de pasto que tuviste que hacer, cuánto pasto aprovechaste de eso, que es muy difícil pasar del 55-60% de aprovechamiento, y le pones un alquiler a ese campo y tomás en cuenta la duración de esa recría, te vas a un costo de producción de 1.600, 1.700 mangos, 1.800 mangos. ¿Y ese costo similar a la recría corral? Sí, es clavado, similar, porque vos en una recría de corral tenés... Si vos haces un silaje de calidad y de buen rinde, tenés un silaje de bajo costo, tenemos hoy los precios de las commodities bajos, entonces cuando haces la cuenta estás a muy poca diferencia, capaz que te da 1.800, capaz que te da 1.900, capaz que te da 1.700, según cómo vos valorices tus alimentos. ¿Con qué diferencia? Con una ganancia de peso muy superior, en la que estás hablando de netos 750, 800, 700 gramos, lo que te acorta muchísimo el ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué? Hacemos la grieta y nos ponemos la camiseta hacemos la recría de pasto, lo hacemos a corral. No, en realidad está buenísimo que podamos usar las dos herramientas y que no nos tengamos que volver locos si alguna etapa o alguna categoría la tenés que hacer a corral y alguna etapa o otra categoría la haces a pasto, las combinás. Si tenés pasto, usás el pasto, si tenés el corral, usás el corral. Moraleja, hay que hacer mucha reserva de silajes, hay que hacer mucha reserva de fibra, porque es la clave para esas recrías. ¿Cuáles son los ingredientes básicos para esa recría corral? La realidad es que siempre la base más fácil para trabajar, más práctica y más cómoda son los silajes. Últimamente, como hemos tenido que meter más animales en las recrías y queremos darle más duración a esos silajes, porque ya en muchos sistemas la recría a pasto prácticamente se abandonó en pos de cosechar más eficientemente ese pasto mecánicamente. Y también teniendo una base de silaje te permite usar otras fibras de menor calidad, digamos, más voluminosas. Ves en las distintas regiones el uso de los subproductos, cáscara de maní, ves la cáscara de algodón, por acá cerca de Buenos Aires la cáscara de lo que encontremos, y también los silajes, también los rollos de baja calidad, los rollos de paja, los rollos de maíz, etcétera. O sea que más trabajo para todos está buenísimo, porque eso también implica a que tengamos más presión sobre los productores de máquinas procesadoras de forraje, que haya más trabajo para los picadores, que los picadores compitan más y traigan tecnologías más interesantes. Bueno, ha volado la cantidad de corte directo en alfalfa, la producción de alfalfa para corte en lugares donde tradicionalmente no era, el airlash y otras fuentes de mezclas de grano y silaje. La verdad está bastante divertido. A través de la pantalla de Canal Rural, la que nos permite estar con ustedes en distintos rincones de la Argentina productiva, de ingresar a cada rincón de América Latina aportando, en este caso, lo que dejan profesionales, apuntando justamente a sus colegas para tratar de resolver problemas, adelantarse justamente a los condicionamientos sanitarios que tienen tanto que ver con la falta de eficacia posterior en los procesos de engorde a profesional, a corral en el sistema profesional. Carlos Margineda es médico veterinario del INTA Marco Juárez. Abordó el tema de la micoplasmosis y de todo lo que esto conlleva cuando uno analiza este flagelo que suele encontrarse muy a menudo en el sistema de engorde profesional. Carlos nos cuenta en principio qué es la micoplasmosis.
Bueno, la micoplasmosis es una enfermedad infecciosa producida por bacterias del género Mycoplasma. El más importante es Mycoplasma bovis. Es una enfermedad que decidimos abordarla hoy acá en la reunión porque es emergente a nivel mundial y bueno, nosotros estuvimos haciendo algunos trabajos en relación a si circulaba o no en los engordes de Argentina y hemos detectado la circulación en casos de enfermedad respiratoria, que es donde lo que generalmente genera, ¿no? ¿Y aparece en un número importante, en un porcentaje importante, de acuerdo a los casos que testearon ustedes? Exactamente, sí. Nosotros de un análisis de 183 casos de enfermedad respiratoria, clásicos, digamos, con clínica y patología, hicimos la detección por inmunistoquímica y el 40% de los pulmones de diferentes fieldos, zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, algunos de San Luis, algunos de Entre Ríos, dieron positivo a Mycoplasma bovis. Sí. Un porcentaje realmente importante. ¿Y se detectan todos a simple vista, digo, para tratar ese animal? Y algunos casos son casos típicos o clásicos de micoplasmosis con una signología relativamente particular. Otros casos aparecen tal cual cuadros de enfermedad respiratoria, los clásicos como enfermedad del embarque. Incluso está metido a veces en la etiología de esos casos de neumonías agudas, puede estar metido también en ese tipo de casos. O sea, en concreto a veces aparece una signología particular, que es un cuadro de enfermedad respiratoria más bien crónico, que a veces puede tener artritis o poliartritis. Otras veces es un cuadro clásico de neumonía de Fieldot, digamos. Aparece como contribuyente en esos casos, digamos. Al médico veterinario Carlos Margineda del INTA Marco Juárez le consultamos puntualmente si es necesario con la prevención para luego minimizar los costos que nos pueda generar esta dificultad sanitaria que comúnmente se plantea en los corrales de engorde profesional. Carlos Margineda en la noche de Acorral. En Argentina, por lo menos, no hay vacunas en la actualidad para prevenir la enfermedad. Y el resto de las herramientas que podrían utilizarse, porque al igual que el resto de los agentes infecciosos del complejo respiratorio bovino, es una enfermedad multifactorial. Bueno, en el engorde están y son pocos los engordes que trabajan hoy en día con preacondicionamiento de los terneros antes de ingresar, ¿no? Así que bueno, en el filo están todas las condiciones como para que la enfermedad se exprese y no hay vacunas. Así que bueno, es un tema emergente por eso. Y hablaste del estrés también, ¿no? Lo mencionaste como un disparador de todo esto muchas veces. Exactamente, al igual que el resto de los agentes infecciosos, el estrés es crucial en el desencadenamiento, en el desarrollo de los casos y sobre todo el estrés que en el feedlot aparece muy ligado al transporte y a la feria. Es una práctica habitual en la Argentina y que, digamos, predispone a las infecciones respiratorias. ¿Qué tratamiento tiene esto, no? Porque después hay que tratar todo esto. Bueno, el tratamiento de micoplasma, a diferencia del resto de los agentes infecciosos, yo digo prestar atención al momento de armar protocolos de al menos no incluir beta-lactámicos como la penicilina, la amoxicilina en los protocolos de tratamiento, porque no es sensible, digamos, no tiene pared celular y esos antibióticos actúan a nivel de pared para destruir las bacterias, pero bueno, esta bacteria, esos antibióticos no funcionan para el tratamiento de micoplasma, al igual que las cefalosporinas, Ceftiofur, cefquinona, son antibióticos que también actúan a nivel de pared y micoplasma no es un tratamiento que funcione para el tratamiento de micoplasmosis, esos antibióticos, ¿no? La importancia, como decimos siempre, sobre todo en planteos intensivos y profesionales, del recurso humano. Y en este caso, cuando hablamos de problemas sanitarios en el engorde profesional, el corral de enfermería, que muchos lo minimizan en cuanto a su uso y a su instalación puntualmente, pero de esto habla para tratar de entender los potenciales beneficios el médico veterinario Carlos Margineda. Yo creo que son dos falencias importantes en Argentina, ¿no? El tema de recursos humanos, de recorrida de corrales.
Ahí hay un camino interesante a desarrollar. Hay algunos feedlots que están trabajando bastante bien, pero hay otros feedlots que no. Y bueno, la recorrida diaria de los corrales y la detección de casos para identificar los casos tempranamente es fundamental para tener buena respuesta al tratamiento. Y después el tema de enfermería también es un tema pendiente, digamos. Yo siempre digo, el corral de enfermería es el corral donde va el animal enfermo, y el animal enfermo tiene que ser tratado mejor que en el corral de origen. Entonces tiene que ser el lugar más limpio, más seco, donde se lo mime un poco más al animal, y no es lo que sucede, digamos. Así que bueno, eso. Y sobre todo analizar registro también, que es otra falencia que por ahí se ve en el sector. El médico veterinario Eloy Lavarere de Bransen, que atiende a muchos establecimientos feedloteros, participante de esta jornada, nos cuenta un poco qué fue lo que se lleva de esa reunión, pero además apuntando a un tema que se trató y que se abordó con profundidad y que abrió un debate, el tema de la inteligencia artificial. Lo que se viene, ya sean veterinarios, otros profesionales, nos da un abanico grande de información, y yo pienso que lo podemos llevar a cabo en nuestra profesión. ¿Ayuda o abruma tanta información a partir de esta inteligencia artificial que ya está presente entre nosotros? No, nos ayuda a sacar información de diferentes países, ya sea en clínica, en reproducción, la especialidad de cada veterinario. Entonces hay mucha información ahí, hay que saberla usar. Yo pienso que es lo que se viene y hay que aprovecharla. Allí en pantalla las diferentes vías de comunicación que nos permiten el ida y vuelta que tanto frecuentamos con ustedes semana a semana, para que desde alguna duda, como decimos históricamente, alguna apreciación puntual nos permitan la elaboración de una temática a partir de los profesionales a los que abordamos permanentemente, para que acerquen respuestas con justificación, con la experiencia y el conocimiento de estos profesionales que hacen semana a semana la noche de Acorral. Juan Carlos Seiras, a él le preguntamos cómo está en esta segunda mitad del 2025 el negocio del engorde Acorral. Esto nos decía. Yo estoy viendo, y un poco lo veíamos y lo analizamos antes, ¿no? de estar hoy instalado ya en esta etapa del año, que hay cierta gradualidad, ¿no? Que hay diversificación de categorías. También las lluvias importantes en muchas zonas generaron atrasos en el engorde, eso genera un escalonamiento diferente. Y bueno, se dan situaciones donde el piso, que se supone que estamos viviéndolo o entrando al mes y medio de piso, mantiene un valor razonable en el gordo con respecto a la alimentación, que tuvo un aumento propio de la propia inflación, más allá de lo baja que viene, por el tipo de ajuste cambiario, todos los insumos de la alimentación, pero digamos que la relación alimentación-venta, aún en el piso, no es mala. Claramente, cuando eso lo llevamos y le ponemos a la planilla el número, lo fundamental que es el valor de compra de la invernada, sí nos encontramos con un desfasaje que también es tan amplio que es difícil de evaluar. O sea, porque sigue habiendo terneras hembras de 3.400 pesos y sigue habiendo ternero macho 4.200. Entonces, bueno, ahí está la región, destino, expectativa de precio de gordo. Ahora, yo digo que no es tan malo este momento como otros años, porque con valores intermedios, razonables, algún ajuste que sabemos que la oferta y demanda es quien lo impone. No estamos esperando, creo que no es lógico esperar ajustes de otros años inflacionarios, donde cuando falte aumenta el 30%. ¿No? Eso no existe para este escenario, pero ajuste sí, cuando falta sube. Entonces, no estamos tan mal. ¿Cómo está? Pero ¿cómo puede estar? Apelamos un poco a la sensación de adelantarnos al tiempo, y que aquellos que van haciendo negocio, que trabajan en el día a día, pero que cuentan con mucha experiencia, como Juan Carlos Seiras, nos puede contar en relación a la experiencia y a lo que puede llegar a suceder. Si yo tomo la bondad climática y el inicio de la primavera con alta humedad,
lo caro de la invernada en términos relativos, tengo que pensar que todo el que puede, antes de encerrar, va a meter 1 kilo a pasto en toda la gama, ¿no? Cuando hablo de pasto, y hablo de pasto con suplementación y etcétera. Pero digamos, no veo ningún apuro en encerrar, con lo cual la descarga del stock importante que se genera en otoño, principio de invierno, no le veo los niveles de reposición a futuro, que daría una situación más equilibrada del clima y ni hablar lo que nos ha pasado los años seca. Entonces, si yo hago ese racionamiento, digo, todos vamos a tratar de darle el último kilito a pasto que podemos para luego entrar al corral a hacer consumo, a hacer supermercadismo o exportación. Esto haría que, yo no sé si por ahí noviembre y diciembre no nos dé un suspiro, un pequeño alivio, porque insisto, bajo ningún concepto pienso en suba de 20-30%, estoy hablando de ajustes razonables a esta situación macroeconómica. Pero por ahí un poquito de algo empieza a faltar, ¿no? La última tiene que ver con cuál es el futuro de la actividad en materia productiva. ¿Vamos hacia un animal más pesado o a partir de la nueva resolución va a haber ahí una disputa entre el ternero bolita que supimos ver en algunos otros tiempos y un novillo que pretendemos todos por una cuestión de productividad? Mira, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que tenga ganas y lo que le parezca que es mejor, pero realmente no entiendo el número de aquel que vaya a ser un ternero bolita, porque el número, toma la exportación de estos días, ¿no? O sea, 6.000 pesos la carne masiva, 5.900 como moneda corriente, con kilos favorables, o sea, con un costo por kilo, cada kilo que metemos se gana una moneda. Entonces, no digo con esto que ojalá aumentáramos el peso de faena en decenas de kilos, pero todos los más profesionales vamos a tender a tratar de meter algún kilo más allá del nicho que se dé posiblemente en zafra o en algún momento de un consumito muy, muy liviano. Hoy ya si lo mirás en el mercado, no hay tanta diferencia. El 2.90 con el 3.10 o el 2.75 con el 3.10, pues un lotecito especial de terneras. Después no se ve la demanda, y ahí tenemos la demanda capitalina, que es la que más busca ese ternero chico, concentrada en lo que soy Cañuelas, el MAC, y tampoco se desesperan por eso, con lo cual espero, esto sí es un deseo, de que todos escalonemos para arriba, ¿no? Amigos, esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles a partir de las 20. Hasta cada momento, muchas gracias.